Muy, pero muy buenos días, gente bonita del mundo. Mi nombre es Mateo. Bienvenido seas aquí a Viajera USA con Mateo. El día de hoy, gente bonita, muchachos y muchachas, les traigo un resumen y una explicación un poquito más extensa, pero con mucha esencia sobre esta señora, María Amparo Casals, la señora que es la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Esta señora anda haciendo mucho escándalo por la pensión que el presidente descubrió. No la descubrió, en realidad ya tiene años que sabía, porque esta pensión tiene 20 años. Pero miren qué sucedió. La señora, que presume de ser una activista protegiendo a México de la corrupción y de la impunidad, resulta que ella también es una señora corrupta. Les platico un poco la historia. Miren, el señor, su esposo, por amiguismo, entró a trabajar a Pemex. Solamente trabajó cuatro meses, y durante esos 4 meses obtuvo una gran pensión. El señor no murió por accidente de trabajo, sino que se suicidó. ¿Sí? Se suicidó, y cuando sucede algo así, la persona no recibe ninguna pensión porque decidió quitarse la vida. No fue parte del trabajo. Y enseguidita, María Amparo Casals hace movimientos allí en Pemex y le dan una pensión. La pensión debería de ser de $3,000 pesos mensuales, y la señora está recibiendo 125,000 pesos mensuales de Pemex. Una pensión que descaradamente no es una pensión para ella nada más, sino también para sus hijos, que ya están grandes. Y la pensión debe de utilizarse, ella la debe de utilizar mientras viva. Pero no es así. Le rascan un poquito a su corrupción y encuentran que la pensión es para 1024 años. O sea, una pensión para sus hijos, sus nietos, bisnietos y tataranietos y tataranietos. Y además, si le seguimos rascando aquí a la señora, le encontramos que sus hijos estudiaron en las mejores universidades del país, utilizando, beneficios de Pemex que no le correspondían. Porque, imagínate, trabajas 4 meses en una empresa, te accidentas, te mueres o te quedas incapacitado para trabajar, y te dan una pensión de ese tamaño, que a toda madre, ¿no? Y resulta también, muchachos, que este caso se envía a la Corte Suprema, y después de unos días le regresan su pensión, y no nada más le regresan la pensión, sino que le dicen a Pemex que le tiene que devolver los días o las semanas o los meses que la señora no recibe su pensión de 125,000 pesos mensuales. Para eso el presidente, muchachos, nos da una pequeña explicación con resumen qué es lo que sucedió y desde cuándo sucedió y qué se debe de hacer para evitar este tipo de corrupción. A la señora se le cayó su teatrito, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, que esa es su organización, que es una organización no lucrativa. ¿Qué quiere decir? Que los ricachones, las personas que tienen grandes negocios y quieren evadir impuestos, inyectan dinero o donan dinero a esta organización y no le cobran los impuestos. Dinero de
de esas empresas que podría llegar a Hacienda para el pueblo o para México. Sin embargo, lo donaban y no les cobraban más impuestos. Veamos qué dice el presidente. Amparo Casar, que aquí ya se expuso por parte del director de Pemex, la situación de su pensión, todo esto que ha conllevado a una discusión, una polémica, incluso la derecha, bueno, pues ferozmente ha cuestionado esta situación. Un juez ya pues ha ordenado que se le, incluso que se le, no solo que se le regrese el tema de la pensión, sino que los meses que se le han estado dejando de dar se reintegren, se le repongan. Pero por el otro lado, y esta sería la pregunta, está el fondo de pensiones que aquí ya se ha creado, aquí se anunció, aquí se firmó, que ya está próximo en funcionar y que tiene que ver con el 100% de la pensión sobre los ingresos de cada trabajador, trabajadora. Sin embargo, también ahí también han actuado grupos de derecha, ahora resulta, para atacar, para ampararse contra el fondo de pensiones. Es decir, por un lado, la defensa de más de 100,000 pesos de pensión contra una persona como es María Amparo Casar, que supuestamente está en contra de la corrupción, pero ya vemos que ella también comete actos de corrupción, por lo menos la evidencia y todo lo que se ha mostrado. Y por el otro lado, que en el fondo de pensiones para los trabajadores también se van, pero en contra de la pensión de 100% para los trabajadores. Es decir, no hay esa ferocidad, ese desgarramiento de vestiduras para defender, al contrario, es para atacar, porque ahí dicen que el 100% de los trabajadores sí es injusto, finalmente se van contra el fondo de pensiones. Pero en el otro dicen, ¿por qué es injusto atacar a una persona con 120,000, 125,000 mensuales? ¿Cuál es la lectura ahí, presidente? Yo sé que esto lo ha planteado, pero ahorita me parece que está muy claro cómo actúa, en este caso, la parte más conservadora del país, bufetes, empresas. Por un lado, atacan, incluso, pues ahí dicen que la van a echar abajo, pero por el otro dicen cómo es posible que se va contra una pensión. Preguntarle estas dos posturas en este momento, presidente, ¿cuál es su reflexión? Por eso es muy bueno el que este asunto se haya ventilado. A ver cómo, si existen documentos de que fue un suicidio, y cómo se paga como si hubiese sido un accidente, pero están las evidencias. Entonces, los abogados de Pemex deciden, estuvo mal y tienen que devolver el dinero. Fue un acto de corrupción. Entonces, salen todos a defender. Ya tiene tiempo. En mi libro yo planteo eso. Y me imaginé de que no habían modificado, o mejor dicho, que no habían pagado todo eso. Cuando me informan, me sorprendió y me acordé de ese encuentro que tuve con el procurador de entonces, Bernardo Batis, que me planteó que lo habían ido a ver para que cambiara el acta, porque desde el momento del fallecimiento se habla del suicidio, los mismos familiares, y en el peritaje del Ministerio Público sale lo mismo. Pero luego pasa el tiempo, a los 5 meses, porque cuando se trata de un asunto así, se abre una investigación para
estar seguros de que no hubo homicidio. Cuando termina la Procuraduría, ya emite una resolución de no ejercicio de la acción penal, porque no hay homicidio. Y ahí se establece de que fue un suicidio, maniobras suicidas. Entonces, pero ya para entonces ya estaban cobrando todo. Es importante también, ¿no?, para la gente, para todos, porque pues son asuntos técnicos que si se trata de un accidente de trabajo se tiene derecho a eso, o se tenía derecho a todo eso. Ya no, pero no fue un accidente. Y él llevaba 4 meses laborando. Entonces, entre otras cosas, seguros y demás, le dan a la señora, y yo le ofrezco disculpa por tratar estos asuntos de tipo personal, pero él y ella debe de comprender, y ahorita voy a decir también por qué ella debe de aceptar que se trate esto con transparencia. Le pagan todo a la señora y luego le dan una pensión vitalicia de 125,000 pesos mensuales, vitalicia. O sea, independientemente de tratarse de ella o de quien sea, y de que hubo un problema de origen, ¿por qué un trabajador con la ley Zedillo, si su último sueldo era 10,000 pesos, iba a recibir 3,000 pesos de pensión? ¿Y por qué en estos casos 125,000? ¿Qué no es una sociedad profundamente desigual, con una desigualdad monstruosa, obscena? Bueno, ¿qué pasa ahora? Resulta que la señora es la presidenta de la Asociación de la Sociedad Civil para combatir la corrupción. Presidenta. De la Asociación para el Combate a la Corrupción. ¿Cómo vamos a dejar esto así? Porque ya a mí me faltan 4 meses y medio. No, pero ¿qué vamos a dejarle la estructura esta de manipulación intacta? No, hagamos algo. No va a desaparecer, ni es mi propósito, pero no puede quedar inmaculada. Ahora resulta que Aguilar Camín y que Krause y que Loret de Mola y que Ciro y que Claudio son los líderes morales de México. ¿De qué sirve todo lo que hemos hecho para despertar conciencias? Sí, porque no nos llamen miserables o no nos mienten la madre, nos quedamos callados. No. Bueno, pues resulta que me informa el director de Pemex, presenta una solicitud de amparo y en 24 horas el juez le otorga el amparo y le da un plazo de 24 horas a Pemex para devolverle todo. Y creo que hasta
con la amenaza de que si no, se procede penalmente. Y el abogado de la señora sostiene, entre sus argumentos, que si le quitan la pensión, los 125,000 pesos, se queda sin recursos, se afecta su subsistencia. Pero Pemex y cualquiera de ustedes puede encontrar en las páginas oficiales, porque también esa es la otra cosa, lo de el debido pretexto, de que ya no se puede hablar de nada, pero como está permitido, está en las redes, puede encontrar de que en ese instituto para combatir la corrupción, entre comillas, le pagan creo que 250,000 pesos mensuales. Entonces, ¿cómo se va a quedar? Ah, pues no, eso ya no me meto ya. Pues, bueno, también pues, sí, a ver que Genaro nos diga cuánto. A ver cuánto. No, pues no, pero no nos metamos a eso ya, ustedes lo indagan. Pero ese es uno de los elementos que utiliza el juez. No sé, no me ha informado el director de Pemex. Sí, claro, no. ¿Cómo creen que nos vamos a quedar así? Y no es nada personal. Es que además resulta que esta fundación de Claudio X González, que fue la fundación que estuvo en contra de los maestros cuando la llamada o mal llamada reforma educativa, que hubo represión, que hubieron asesinatos, este señor Claudio X González fue el que creó esta organización y con todos o la mayoría de los abajo firmantes tienen que también demostrar sus ingresos y yo le estoy pidiendo, formalmente no lo hago, porque me parece de mal gusto que venga la asesora del presidente Biden y que le dé yo una tarjeta. Oiga, ustedes están financiando esta asociación que está atacando de manera abierta a un gobierno legal, democráticamente constituido. ¿Qué pasa con ustedes? Pero además, miren el antecedente de sus miembros, o siguen con la política aquella de, no lo puedo decir, pero en la época de un dictador de Centroamérica, te lo atribuyen a un presidente de Estados Unidos, pero no. Creo que fue un secretario de Estado que dijo, sí, es un hijo de tal por cual. No lo diga. Es un hijo de tal por cual, pero es nuestro hijo de tal por cual. No, es un tal por cual, pero es nuestro tal por cual. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la independencia? ¿Dónde está la honestidad? Llegó a decir un periodista salinista, porque son los mismos, vienen de tiempo atrás, es que no ha habido renovación. Está empezando la transformación también en el terreno
de la academia, de la intelectualidad. Llegó a decir uno de los periodistas salinistas que era intrascendente cómo había perdido la vida el finado. No, pues tiene que haber un fundamento legal, pero es tu pregunta, ¿no? ¿Se va a retirar ese cargo o van a recurrir a medidas jurídicas? Sí, va a lo jurídico, o sea, no vamos a dejar, nosotros nunca hemos incumplido con una orden judicial, pero lo vamos a litigar y aquí vamos a estar informando de cómo van las cosas. De repente a lo mejor va a venir el director de Pemex a informar más, porque hay mucha desinformación, mucha manipulación. Entonces aquí aprovechamos para hacer uso de nuestro derecho de réplica, ¿no? Para que la gente tenga toda la información. Bueno, gente bonita, muchas gracias por ver este video. Suscríbete a mi canal Viajeros a con Mateo. Hazle clic a la campanita, clic a todos para que te aparezcan las notificaciones de los siguientes videos. Son videos sintetizados, sacándolo más, ¿cómo les diré? La esencia de lo que hay en noticias, para que no te cueste trabajo escuchar horas a veces de toda la información. Gracias y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Yeah.